¿Cómo vislumbras el panorama para las niñas y adolescentes en México, Ricardo? Con una perspectiva positiva, en razón de que tenemos un proceso ya de casi 20 años de reconocimiento de los derechos de las mujeres a nivel legal, de que tenemos instituciones que se han creado expresamente para eso, políticas públicas específicas, alertas de género en el caso de violencia, acciones afirmativas, por ejemplo, en el caso de la paridad en el acceso a los puestos de representación política, pero aunque me parece que la tendencia es positiva, el rumbo es positivo, lo que es muy preocupante es la velocidad, digamos, de la implementación de los cambios. Esta velocidad, esta dificultad que tenemos como sociedad para desarraigar el machismo, para desarraigar la misoginia, tiene un especial efecto negativo en niñas y adolescentes. ¿Por qué? En razón de que pueden tener más condiciones de vulnerabilidad, en razón de situaciones de desprotección complejas que hay en muchos ámbitos y en muchos espacios territoriales en el país, pero también en razón de que es mucho más invisible la discriminación de género hacia las niñas y hacia las adolescentes. Yo quisiera resaltar un dato, y lo resalto no solo por la gravedad, sino justamente porque es muy poco conocido y eso da cuenta de la invisibilidad. México es el país que ocupa el lugar número 1 de la OCDE en abuso y violencia sexual. La gran mayoría de los casos que están reportados, están registrados y entonces que pueden tener este indicador a nivel mundial son contra niñas y contra adolescentes. Y tenemos también otro dato, una situación creciente, muy preocupante ya en los primeros niveles mundiales de de producción y de consumo de pornografía infantil. Solo en el año 2013, la Fiscalía de Trata reportó haber detectado 12.300 cuentas de Internet en nuestro país que distribuyen contenido sexual de niñas para el consumo de pornografía. Maestro Ricardo Bucio, esto también por supuesto que se agudiza con estos dos elementos que usted comentaba, que es más vulnerable, una población más invisible, y vemos también que hay niñas que son asesinadas y violentadas con la misma hazaña, por así decirlo, que mujeres adultas. Y en ese sentido, ¿ustedes tienen algunas cifras o información de lo que muchas organizaciones civiles denominan feminicidio infantil? Tenemos, no tengo ahora la división por sexo, pero tenemos 3.1 asesinatos de niños y niñas, casi todos en sus espacios familiares, todos los días en el país. Digamos, estos son más de 1.100 homicidios que se cometen en el país contra esta población justo por su vulnerabilidad. Y aunque son mayoritariamente hombres, un poco más hombres que mujeres, lo que sí podemos decir es que la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en particular, el abuso, el acoso, tienen un efecto y una mucho mayor incidencia en las mujeres. Por ejemplo, en la encuesta nacional de violencia en el noviazgo, 76% de las mujeres dicen sufrir algún tipo de violencia mayoritariamente psicológica, 17% dicen vivir violencia física y 15% violencia sexual. Eso es en la etapa del noviazgo. Podríamos, creo, estar de acuerdo, la audiencia, todo el mundo, en que en el noviazgo es un espacio de la vida en donde las personas tratamos de ser la mejor versión de nosotros mismos, especialmente los varones. Y cuando vemos estos índices de violencia en esta etapa, hablan de dos cosas. Uno, primero, de que muy posiblemente quienes son victimarios en este caso de la violencia, quienes son responsables, han sido ya víctimas de ella, han sido educados con castigo corporal en casa, han estado en espacios en donde ha habido también violencia psicológica, quizá otro tipo de abusos que consideramos nimios, incluso necesarios. El castigo corporal lo sigue considerando la mayoría de nuestra población como un tema de auxiliar educativo, hasta se dice una nalgada
a tiempo, o la chancla voladora es una utilidad, pero habla de una contradicción profunda entre la relación de amor y la de violencia. Te pego porque te quiero. Es una relación que se reproduce a nivel de la violencia intrafamiliar, que distorsiona completamente el sentido del afecto, del amor profundo por otra persona, y que educa para la violencia, educa la violencia como un mecanismo de socialización que después se va a ver reflejado de muchas maneras. En la edad adulta, la opresión que pueden ejercer hombres contra mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en el ámbito sexual también. Vaya, son cifras espeluznantes las que compartes con nuestro auditorio, Ricardo. Seguramente para llamar nuestra atención es muy necesario. ¿Qué nos puedes decir del matrimonio infantil en México? Es muy buen tema también para hablar de cuestiones que no vemos. Vemos en redes sociales frecuentemente, en exposiciones fotográficas, situaciones que parecen inaceptables de adultos casándose con niñas en otros países, que se reproducen, tienen en redes sociales, en Facebook, una gran cantidad de opiniones negativas, pero en México, hasta el año 2010, ese año hubo más de 54,000 matrimonios de adolescentes. Las personas que se casaron, todavía era posible, entre 12 y 14 años de edad, y lo hicieron 30 mujeres por cada hombre, y quienes se casaron entre 15 y 17 años de edad, fueron 6 mujeres por cada hombre. ¿Qué nos dice este dato? Nos dice que las niñas y las adolescentes se casan con adultos. No son matrimonios entre adolescentes, y cuando hay un matrimonio entre una niña de 14 años y un hombre de 30 años, hay una desigualdad terrible, hay una posibilidad de violencia, de dominación, de coartar el proyecto de vida de una persona que se pueda desarrollar educativa y productivamente de la mejor manera, o de la manera que pueda elegir. Y también hay mucho mayor posibilidad de reproducción intergeneracional de la pobreza. En 2016 comenzó un proceso para prohibir el matrimonio infantil en las 25 entidades federativas que aún se permitían. Ahora ya solo faltan 4 entidades, Sonora, Guanajuato, Baja California y Querétaro. Ya se prohibió en 28 entidades federativas, pero digamos es de las cuestiones que no sabíamos que existían en nuestro país, un país que tiene 70 millones de personas con acceso a Internet, que es la 13ª economía mundial, que es parte de la OCDE y que permitía hasta hace un año y medio el matrimonio infantil. No lo vemos porque en realidad no son cuestiones que nos preocupen, lamentablemente tampoco que nos ocupen, pero no parecen situaciones graves, incluso son asumidas como un mecanismo de protección. Una niña, una adolescente embarazada, lo que más requeriría es alguien, digamos, que la apoye, que se haga cargo de ella, etcétera, en contra, digamos, de todas estas perspectivas de empoderamiento de las mujeres que son tan necesarias hoy día. Pues usted ha dicho algo que creo que da en el clavo, que son situaciones que no nos están ocupando, pero que sí deberían. Y bueno, lo que usted nos ha comentado en esta breve conversación es contundente y alarmante, sin duda. Queremos agradecer este análisis, maestro Ricardo Bucio, para todo el auditorio de Radio Educación y, por supuesto, solicitarle que continuemos con esta comunicación. Muchas gracias, con todo gusto, y solo reiterar que la igualdad en derechos, en libertades de las mujeres con respecto de los hombres no es un tema que las favorece a ellas, claramente sí, pero es un tema que favorece a nuestra democracia, que va a favorecer a nuestra economía, que va a favorecer a la política en México, que va a ser un México más igualitario. La igualdad no solo tiene que ver con desigualdad económica, e incluso esta tiene que ver con desigualdad de género. La desigualdad de género está en el centro de todas nuestras desigualdades, y la igualdad de género en la posibilidad de que seamos un mejor país en todos sentidos.